Las enfermedades las hay de todo tipo y todos sabemos lo que es estar enfermo. Pero ¿qué hay de aquellos que sufren serios y terribles padecimientos que han durado años y algunos de estos estando presentes desde el nacimiento? Hay personas en este mundo que viven o han vivido de una forma que para la mayoría de nosotros sería inimaginable, pero lo cierto es que existen, y como muestra de ello, he aquí a su gusto 10 historias de personas con enfermedades extrañas. Número 10. Chris Sands. Un joven británico llamado Christopher Sands comenzó a padecer un cuadro crónico de hipo en el 2006 a la edad de 22 años. El hipo era tan persistente que tenía una frecuencia de cada 2 segundos, pudiendo incluso aparecer mientras dormía. Sands intentó toda clase de remedios para deshacerse del hipo: acupuntura, hipnoterapia, yoga, entre muchos otros, sin éxito. Sands, antes de contraer este extraño trastorno, solía ser el cantante de un grupo de rock, y afirma que su estado le estaba arruinando la vida. Debido al hipo constante que sufría, tuvo que suspender su carrera musical. No se le permitía conducir un auto y tampoco conseguía trabajo. Afortunadamente para él, su caso llamó la atención de docenas de especialistas alrededor del mundo, y no sería sino hasta el 2009 en Japón que sería diagnosticado con un tumor cerebral, mismo que fue descrito como la causa del malestar. El tumor fue removido a finales de ese año, y desde entonces Sands ha sido capaz de vivir su día a día con normalidad, y cuenta con la esperanza de poder retomar la vida que vivía antes. Número 9. Ashley Morris. Esta chica australiana sufre de una rara condición llamada urticaria acuagénica, la cual hace que le salgan ronchas en la piel cada vez que entra en contacto con el agua. De acuerdo a los dermatólogos que la observaron, Ashley habría desarrollado esta enfermedad después de un tratamiento para la amigdalitis que recibió a los 14 años. Al parecer, sus niveles de histamina, que son un componente químico de las reacciones alérgicas, fueron alterados, dejando como resultado este particular estado en su piel. El problema de Ashley no es solo por ser alérgica al agua, sino también a su propio sudor, motivo por el que siempre lleva un paraguas para cubrirse ya sea del sol o de la lluvia cuando sale a la calle, y además duerme separada de su novio por una frazada para evitar estar junto a él en caso de que éste comience a transpirar. La única manera en la que puede asearse es tomándose una ducha de 1 minuto todos los días, en vista de que las ronchas no le permiten permanecer bajo el agua ni por 1 minuto más. Según se sabe, la urticaria acuagénica puede ser tratada mediante antihistamínicos, pero por el momento no existe cura. Número 8. Adam Reiner. Nacido en Graz, Austria, en 1899, Adam Reiner es el único caso registrado de enanismo y gigantismo en una sola persona a lo largo de su vida. A la edad de 18 años intentó alistarse en el ejército austriaco para participar en la Primera Guerra Mundial, pero no fue admitido por su baja estatura. Medía tan solo 1.22 metros. Al año siguiente, con 19 años, había alcanzado la talla de 1.43, por lo que trató de enrolarse de nuevo, siendo rechazado otra vez. Sin embargo, después de cumplir los 21 años, Reiner empezó a crecer de una manera descomunal, tanto que pasó a medir 2.18 metros a la edad de 32 años. Luego de un examen, los médicos descubrieron un tumor en la glándula pituitaria de Reiner, misma que explicaría su rápido crecimiento y la ceguera parcial que venía mostrando casi al mismo ritmo. Con el fin de solucionar el crecimiento constante de Reiner, los médicos le extirparon el tumor en 1930, pero aún así seguía creciendo, aunque ahora a un ritmo mucho más lento. Murió en 1950 a la edad de 51 años, con una estatura de 2.34 metros. Número 7. Yaritza Oliva. En el 2013 en Chile se hizo público el caso de una joven de 20 años que increíblemente lloraba lágrimas de sangre. Después de asistir al hospital local, se descartó que se trate de conjuntivitis o de una infección ocular, por lo que solo se le prescribió gotas para aliviar el dolor.
Siendo proveniente de una familia humilde, Yaritza no podía ser atendida por un especialista, de modo que ni ella ni su familia sabían exactamente qué era lo que estaba pasando con ella. Su historia atrajo a varios oftalmólogos, quienes señalaron el malestar de Yaritza como una rara aflicción conocida como hemolacria. Muy poco se sabe acerca de esta condición o qué la causa, ya que son solo 4 los casos en todo el mundo. No obstante, no representa una amenaza para la vida del paciente. A pesar de ello, Yaritza se siente abrumada, ya que no puede evitar que la gente la vea con lástima o se burle de ella cada vez que empieza a brotar sangre de sus ojos. He ahí el mundo en que vivimos. Número 6. Jill Price. Apodada como la mujer que no puedo olvidar, Jill Price es una mujer que en su tiempo se hizo popular en los medios por ser la primera persona en el mundo en ser diagnosticada con hipertimesia, que vendría a ser un síndrome que la hace recordar con lujo de detalles cada momento de su vida. La memoria excepcional de Jill fue descubierta por el experto en neurociencia James McGough, a quien ella contactó mientras buscaba más gente con su misma condición. Según dice, su recuerdo lúcido más temprano fue de ella en la cuna a la edad de 2 años, aunque recién sería a los 8 que ella empezaría a tener recuerdos más claros y ya para los 14 notaría cómo estos se volvían automáticos. En palabras de la propia Jill, ella es incapaz de controlar su propia memoria. Los recuerdos aparecen súbitamente en su cabeza cada vez que piensa en una fecha, en un nombre o en una canción. Después de que su historia se convirtiese en un fenómeno mediático, se encontraron otras 13 personas en la misma situación que la de Jill. Luego de pasar por algunos análisis, se reveló que los cerebros de estos guardaban una cierta similitud con el de una persona con trastorno obsesivo-compulsivo, estudio que explicaría la tendencia de las personas con hipertimesia por coleccionar y acumular cosas sin razón aparente. Número 5. Shamya Isom. En el año 2009, un estudiante de la Universidad de Memphis en Tennessee, Estados Unidos, de nombre Shamya Isom, sufrió un severo ataque de asma, por lo que fue llevada de urgencias al hospital. Los médicos le recetaron una gran dosis de esteroides y Benadryl, acción que más adelante sería catalogada como la posible causa de la reacción que se vería en el cuerpo de Shamya poco tiempo después. Con 28 años, Shamya comenzaría a sentir un ardor en la piel que empeoraba por día. A la semana ya presenciaba múltiples quemaduras en sus piernas y espalda. Los médicos estaban desconcertados, no sabían decirle cuál era la enfermedad que la quejaba, ni mucho menos cómo tratarla. Shamya no podía caminar, empezó a bajar de peso, perdió todo su cabello y notó cómo le crecían pequeñas escamas en la piel. En el 2011 fue trasladada a Maryland, donde un dermatólogo le confirmaría que lo que le estaba creciendo en la piel no eran escamas, sino uñas, y que éstas crecían 12 veces más rápido de lo que crece el vello normal. Actualmente Shamya sigue bajo observación, recibiendo la asistencia necesaria para mantenerse en una condición estable, mientras que su enfermedad sigue siendo un misterio, ya que ella es la única persona en el mundo que la padece. Número 4. Lizzie Velázquez. Es probable que ya hayas visto a esta persona antes en algún video de esta misma plataforma, pero no son muchos los que saben la historia detrás de este rostro. Lizzie Velázquez nació en 1989 en Austin, Texas. Pesaba tan solo 1.2 kilos y no daba buenas señales acerca de cuánto viviría. Al crecer, lucía muy diferente de las demás niñas de su edad. Era llevada recurrentemente al hospital para determinar cuál era precisamente la condición patológica con la que había nacido. Resulta que Lizzie tiene 2 enfermedades sumamente extrañas. Una es el síndrome de Marfan, que se caracteriza por un inusual aumento de longitud de las extremidades y los dedos, y el otro es la lipodistrofia, que provoca una distribución anormal de la grasa corporal. Se ve obligada a consumir de 5.000 a 8.000 calorías diarias para seguir viva, y por más que coma no puede subir de peso. Como era de esperarse, la vida de Lizzie no fue nada fácil. Vivió su vida escolar rodeada de un entorno de acosos y maltratos. Se lesionaba constantemente debido a la fragilidad de su anatomía, y para empeorarlo todo se hizo mundialmente famosa como la mujer más fea del mundo en un video de YouTube que juntaba más de 4 millones de visitas. Aún así, y contra todo pronóstico, Lizzie nunca se rindió. Se esforzó al máximo por tener una vida de la que enorgullecerse, usando su experiencia de vida para ayudar a otros por medio de conferencias, libros, documentales y su propio canal de YouTube, donde habla de diversos temas. Si sabes inglés, te recomiendo su canal.
Sus consejos son prueba de que no está de más querer conocerla mejor. Número 3. Hayley Hawkins nació en Inglaterra en el año 1997 y lastimosamente no tardaría en presentar complicaciones en su estado de salud. Hawkins había nacido con un desorden genético conocido como progeria, que hace que el envejecimiento aparezca de manera prematura a partir de los primeros años de edad. Los médicos estimaron que no llegaría a vivir más allá de los 13 años, que es la esperanza de vida promedio de los pacientes con progeria. Pero para sorpresa de muchos, Hawkins desafió dichas predicciones y celebró su cumpleaños número 14 en el 2011, motivo que la inspiraría a publicar su autobiografía. El tener una piel delicada y los huesos frágiles no fue impedimento para que esta pequeña adolescente se convirtiese en una activista por los derechos de las personas con esta enfermedad, haciendo que millones que no sabían nada respecto a la misma la conocieran a través de sus relatos de vida. Hawkins Hayley falleció en el año 2015 por una neumonía. Consiguió vivir 4 años más de lo que sus médicos creían. Número 2. Rhett Lamb. Seguramente ya habrás escuchado hablar de gente que no duerme, pero no del caso de Rhett Lamb, un niño de 3 años que dejaba atónitos a sus padres y a los pediatras porque en todo ese tiempo no había dormido más de 1 a 2 horas al día. La falta de sueño en su rutina afectaba su comportamiento, siendo este inquieto e irritable. No se relacionaba con otros niños de su edad y reaccionaba de forma agresiva ante cualquiera que se le acerque. Sus padres, en su esfuerzo por encontrar una respuesta a la extraña conducta de su hijo, consultaron a un gran número de pediatras hasta enterarse de lo que realmente estaba pasando con Rhett. Él sufría de una anomalía llamada malformación de Chiari, que consiste en un defecto estructural en el que el cerebelo ejerce presión sobre el tronco encefálico, afectando al paciente por medio de síntomas tales como mareos, vómitos, problemas de visión o, como lo era en este caso, insomnio. Para aliviar la presión en el tronco cerebral, Rhett se sometió a una cirugía experimental en el año 2008, y pese a los riesgos que implicaba esta, logró salir en buen estado y listo para ver los resultados de la operación. Ahora Rhett vive una vida normal, duerme 8 horas al día y se comporta tan amablemente como cualquier otro chico de su edad. Supongo. Número 1. David Philip Vetter. Era 1971 en el Centro Médico de Houston, Texas, cuando un niño llamado David vino al mundo presentando un cuadro clínico definido como inmunodeficiencia combinada grave. Esta enfermedad genética provoca una extrema deficiencia en el sistema inmunológico, dejando al paciente vulnerable ante cualquier infección y significando una amenaza mortal para la vida de este. Para el nacimiento de David se tomaron precauciones, siendo este colocado en un aislador estéril a los pocos segundos de haber sido retirado del vientre de su madre. La idea original era de otorgarle al pequeño un espacio provisional mientras se hacían los preparativos para una operación de trasplante de médula ósea, siendo su hermana mayor, Catherine, la donante. El procedimiento estaba prescrito para mejorar el sistema inmune de David, pero para la desgracia de él y de su familia, su hermana no era compatible. Lo que antes era algo temporal, ahora era permanente. David ahora vivía dentro de una burbuja en una habitación especial del hospital, y conforme pasaban los años, ésta se iba ajustando a sus necesidades y su tamaño. Las personas que lo cuidaban hacían todo lo posible por proporcionarle una vida normal, pero David nunca dejaba de ser consciente de que había un mundo allá afuera que él no podía conocer. Agua, comida, ropa. Todo lo que entraba en su burbuja era desinfectado y solo podía manipular objetos con guantes instalados en una de las paredes. Lo máximo que podía hacer para estar en contacto con el mundo exterior era con un traje especial que usaba para ir del hospital a su casa. En 1983, las investigaciones por un donante de médula ósea para David habían fracasado, y fue entonces cuando se tomó la decisión de hacer la operación con la médula ósea de su hermana Catherine, aún no siendo esta compatible. El trasplante fue bien, y durante los siguientes meses David demostró avances en su condición que reflejaron una oportunidad para que abandone la burbuja para siempre. Sin embargo, en un hecho verdaderamente trágico, David enfermó por primera vez en toda su vida. Comenzó a tener diarrea, vómitos y fiebre tan graves que tuvo que ser sacado de la burbuja, donde siguió empeorando y entró en un profundo estado de coma. Sus padres finalmente podían tocar a su hijo, pero esto solo sería para despedirse de él. David Philip Vetter murió el 22 de febrero de 1984 y quedaría en la posteridad como el chico que vivió su vida entera en una burbuja.
Una historia que nos hace reflexionar y pensar en la vida que tenemos todos y cada uno de nosotros. Si te gustó, dale me gusta. Para más, no te olvides suscribirte. Yo soy Blackmouth y con ustedes, hasta el próximo video.